Hola, y bienvenido de nuevo a este espacio tranquilo. Ponte cómodo, baja un poco la luz si puedes, y deja que tu respiración empiece a calmarse poco a poco, sin ninguna prisa. Esta noche vamos a recorrer, con calma, 250 datos curiosos sobre la extraordinaria historia de México, un país cuya historia se extiende desde civilizaciones milenarias hasta la nación moderna que conocemos hoy en día. Vamos a explorar sus culturas prehispánicas fascinantes, la llegada de los españoles y la conquista, 3 siglos completos de vida virreinal, la lucha por la independencia, las guerras y transformaciones del siglo XIX, la Revolución Mexicana y finalmente el propio México contemporáneo. No necesitas memorizar absolutamente nada de lo que escuches esta noche. No hay ningún examen esperándote al final de este recorrido tranquilo. Solo mi voz y el eco distante de una historia extraordinariamente rica que abarca miles de años completos de historia humana. Vamos a empezar por las civilizaciones más antiguas que florecieron en este territorio y poco a poco iremos avanzando cronológicamente a través de los siglos hasta llegar finalmente al México actual. Si en algún momento sientes que tus párpados comienzan a pesar, no luches contra ello en absoluto. Eso es exactamente lo que debe suceder esta noche. Deja que las palabras floten suavemente y permite que el sueño te alcance en cualquier punto de este viaje. Ahora sí, cierra los ojos si quieres y dejemos que esta historia milenaria nos lleve tranquilamente hacia el pasado. Mucho antes de que existiera cualquier otra civilización mesoamericana ampliamente conocida, los olmecas florecieron en las regiones costeras del actual Golfo de México, aproximadamente entre los años 1200 y 400 antes de nuestra era, desarrollando lo que numerosos arqueólogos consideran ampliamente como la primera civilización verdaderamente compleja de toda la región mesoamericana conocida. Los propios olmecas son recordados particularmente por sus extraordinarias cabezas colosales talladas en piedra volcánica, algunas superando los 3 metros completos de altura, representando probablemente a gobernantes específicos, y transportadas mediante métodos que todavía generan considerable asombro genuino entre los ingenieros e historiadores contemporáneos actuales. La influencia cultural olmeca se extendió considerablemente más allá de su propio territorio de origen inmediato, sentando bases artísticas, religiosas y arquitectónicas que posteriores civilizaciones mesoamericanas, incluyendo notablemente a los propios mayas y aztecas explorados posteriormente en nuestro recorrido, adoptarían y desarrollarían considerablemente durante los siglos siguientes. La ciudad de Teotihuacán, cuyo propio nombre significa aproximadamente el lugar donde los hombres se convierten en dioses, se convirtió hacia el primer milenio de nuestra era en una de las metrópolis más grandes de todo el mundo antiguo conocido, con una población estimada considerablemente superior a los 100.000 habitantes permanentes. Las imponentes Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna, todavía visibles y visitables hoy en día dentro del propio sitio arqueológico de Teotihuacán, representan logros de ingeniería monumental verdaderamente extraordinarios, construidos sin herramientas metálicas ni animales de carga, disponibles para facilitar su propia edificación correspondiente. Resulta genuinamente fascinante que hasta el día de hoy, los propios arqueólogos e historiadores especializados desconocen con certeza absoluta qué grupo étnico específico fundó originalmente Teotihuacán, ni tampoco el propio idioma que hablaban sus habitantes, ya que esta civilización particular no dejó un sistema de escritura completamente descifrado hasta la actualidad. La propia ciudad de Teotihuacán fue abandonada gradualmente hacia el año 650 de nuestra era aproximadamente, por razones todavía debatidas activamente entre especialistas. Aunque siglos después los propios aztecas, al descubrir sus imponentes ruinas, quedarían tan impresionados que la considerarían genuinamente un lugar sagrado de origen divino. Los toltecas, con su propia capital ubicada en Tula, florecieron posteriormente entre aproximadamente los años 900 y 1150 de nuestra era,
desarrollando una civilización guerrera considerablemente influyente, cuya propia mitología y prácticas religiosas influirían decisivamente en civilizaciones mesoamericanas posteriores, incluyendo genuinamente a los propios aztecas. La figura mítica e histórica de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada ya mencionada brevemente en un recorrido anterior dedicado a los mayas, ocupa un lugar particularmente central dentro de la propia tradición tolteca, asociada tanto con un gobernante histórico real como con una poderosa divinidad venerada ampliamente por civilizaciones mesoamericanas sucesivas. El propio territorio que hoy conocemos como México albergó a lo largo de milenios completos de historia precolombina una diversidad cultural y lingüística verdaderamente extraordinaria, con docenas de civilizaciones y grupos étnicos distintos desarrollándose paralelamente, cada uno aportando genuinamente su propia contribución particular hacia el rico mosaico cultural mesoamericano general. Alejémonos ahora de aquellas civilizaciones más antiguas y adentrémonos con calma en el propio imperio mexica, popularmente conocido como azteca. Dominaría genuinamente gran parte del centro de México durante los siglos previos a la llegada española. Según la propia tradición fundacional mexica, sus ancestros abandonaron su lugar de origen mítico llamado Aztlán, emprendiendo una larga peregrinación considerable hasta finalmente establecerse en el propio Valle de México correspondiente. Según la misma leyenda fundacional ampliamente conocida, los mexicas fundaron su propia capital exactamente en el lugar donde observaron a un águila devorando una serpiente mientras permanecía posada sobre un nopal, una imagen simbólica tan poderosa que continúa apareciendo hoy en día representada centralmente dentro de la propia bandera nacional mexicana contemporánea. La propia ciudad de Tenochtitlan, fundada aproximadamente en el año 1325, se construyó de manera verdaderamente extraordinaria sobre una isla ubicada dentro del propio lago de Texcoco, empleando ingeniosamente islas artificiales conocidas como chinampas para expandir progresivamente el espacio habitable y cultivable disponible. En el momento de la llegada española, Tenochtitlan se había convertido en una de las ciudades más grandes de todo el mundo conocido, con una población estimada considerablemente superior a los 200.000 habitantes, superando así en tamaño a prácticamente cualquier ciudad europea contemporánea de aquella misma época histórica particular. El propio imperio mexica no funcionaba como un estado completamente centralizado y homogéneo, sino más bien como una alianza tripartita de tres ciudades-estado poderosas, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Dominaban conjuntamente extensos territorios circundantes mediante tributo obligatorio, exigido regularmente a pueblos sometidos. Los propios mexicas desarrollaron un sofisticado sistema de chinampas, islas artificiales cultivables construidas pacientemente sobre el propio lago circundante mediante capas alternadas de lodo fértil y vegetación acuática, permitiendo una producción agrícola intensiva verdaderamente notable dentro de un entorno lacustre considerablemente desafiante. El propio mercado de Tlatelolco, ubicado estratégicamente adyacente a la capital mexica, sorprendió genuinamente a los primeros conquistadores españoles que lo presenciaron directamente, quienes lo describieron como considerablemente más grande, organizado y bullicioso que cualquier mercado conocido dentro de la propia Europa de aquella época histórica particular. La sociedad mexica se organizaba jerárquicamente en distintas clases sociales claramente diferenciadas, incluyendo notablemente a la nobleza gobernante, guerreros distinguidos, sacerdotes especializados, comerciantes conocidos como pochtecas, artesanos diversos, y campesinos comunes, cada grupo particular cumpliendo funciones sociales y económicas específicas correspondientes. El propio Tlatoani, título otorgado al gobernante supremo mexica, ejercía un poder considerable tanto político como religioso, siendo considerado genuinamente un intermediario sagrado entre el propio mundo humano y las divinidades veneradas, de manera conceptualmente similar a como exploramos anteriormente respecto a los gobernantes mayas. El propio idioma náhuatl,
hablado ampliamente por los mexicas y numerosos pueblos aliados adicionales, dejó una huella lingüística verdaderamente perdurable dentro del español mexicano contemporáneo actual, con numerosas palabras cotidianas como chocolate, tomate, aguacate y coyote, derivando directamente de este idioma originario. Alejémonos ahora de la propia organización política mexica y contemplemos con calma el rico mundo religioso y mitológico que estructuraba profundamente su cosmovisión general. Los mexicas veneraban a un extenso panteón de divinidades diversas, incluyendo notablemente a Huitzilopochtli, dios tribal de la guerra y el sol, considerado el propio protector especial y guía divino directo de todo el pueblo mexica particular. Tlaloc, la divinidad asociada directamente con la lluvia y la fertilidad agrícola, ocupaba también un lugar particularmente central dentro del propio panteón mexica, compartiendo notablemente el imponente Templo Mayor de Tenochtitlan junto con el propio Huitzilopochtli ya mencionado, reflejando así la importancia dual de la guerra y la agricultura para la sociedad mexica. Según la propia cosmovisión mexica tradicional, el universo había pasado ya por 4 eras o soles anteriores, cada uno destruido sucesivamente por una catástrofe distinta. Y el propio mundo actual correspondía al quinto sol, destinado eventualmente también a terminar mediante su propia catástrofe cósmica correspondiente. Los mexicas practicaban regularmente sacrificios humanos rituales, una práctica religiosa considerablemente más extendida y frecuente comparada con la que exploramos anteriormente respecto a los propios mayas, motivada por la creencia genuina de que la sangre humana ofrecida ritualmente alimentaba directamente al sol y mantenía así el propio orden cósmico general del universo. Las conocidas como guerras floridas, conflictos militares ritualizados y acordados previamente entre el Imperio Mexica y determinadas ciudades-estado vecinas específicas, tenían como propósito principal capturar prisioneros de guerra, destinados posteriormente a servir como víctimas apropiadas para elaboradas ceremonias religiosas de sacrificio correspondientes. El Templo Mayor, la estructura religiosa más importante y sagrada de toda Tenochtitlan, fue ampliado y reconstruido en múltiples ocasiones sucesivas a lo largo de generaciones distintas de gobernantes mexicas, cada ampliación particular construida cuidadosamente sobre la estructura anterior previa correspondiente. Los propios mexicas empleaban un calendario dual conceptualmente similar al ya explorado anteriormente respecto a los mayas, combinando un calendario ritual sagrado de 260 días con un calendario solar de 365 días, ambos ciclos coincidiendo exactamente cada 52 años en una importante ceremonia conocida como el Fuego Nuevo. La ceremonia del Fuego Nuevo, celebrada precisamente al completarse cada ciclo calendárico de 52 años, representaba un momento de considerable ansiedad colectiva genuina, ya que los propios mexicas creían que, si el fuego ceremonial no lograba encenderse exitosamente, el propio mundo podría terminar definitivamente esa misma noche particular. Tonatiuh, la propia divinidad solar mexica, requería, según la creencia religiosa tradicional, un sustento constante mediante sangre y corazones humanos ofrecidos ritualmente, para poder continuar exitosamente su propio recorrido diario a través del cielo y evitar así que la oscuridad eterna consumiera definitivamente al mundo conocido. La calavera decorada, conocida ampliamente hoy en día como parte de las celebraciones del Día de Muertos mexicano contemporáneo, tiene raíces culturales profundamente conectadas con las propias tradiciones prehispánicas mesoamericanas, donde la muerte se concebía tradicionalmente no como un final absoluto, sino como una transformación cíclica natural más. Descansemos un momento aquí. Deja que tu propia respiración se vuelva un poco más lenta. Ahora vamos a conocer con calma otras civilizaciones prehispánicas fascinantes que florecieron también dentro del propio territorio mexicano, más allá de los mexicas y los mayas ya explorados anteriormente. Los zapotecas, desarrollando su propia civilización considerablemente sofisticada en la región del actual estado de Oaxaca,
construyeron la impresionante ciudad de Monte Albán, estratégicamente ubicada sobre una montaña nivelada artificialmente, funcionando como centro político y religioso dominante durante más de 1000 años completos de historia continuada. Los propios zapotecas desarrollaron también uno de los sistemas de escritura más antiguos conocidos en toda Mesoamérica, empleando glifos jeroglíficos particulares para registrar información calendárica, histórica y religiosa, un logro intelectual considerablemente temprano dentro del propio desarrollo cultural mesoamericano general. Los mixtecas, vecinos culturales cercanos de los propios zapotecas, destacaron particularmente por su extraordinaria habilidad artesanal en el trabajo con metales preciosos, produciendo joyería de oro considerablemente elaborada, que continúa asombrando genuinamente a arqueólogos y especialistas en arte precolombino contemporáneos actuales. La conocida como Tumba 7 de Monte Albán, descubierta arqueológicamente en el año 1932, reveló un tesoro funerario mixteco verdaderamente extraordinario, considerado ampliamente uno de los hallazgos arqueológicos más ricos y significativos jamás realizados en todo el territorio mexicano conocido. En la región occidental del propio territorio mexicano, particularmente en el actual estado de Michoacán, floreció la civilización purépecha, también conocida históricamente como Tarasca, desarrollando notablemente técnicas metalúrgicas avanzadas en el trabajo con cobre, que superaban considerablemente a las empleadas por sus propios vecinos mexicas contemporáneos. Resulta genuinamente notable que el propio imperio purépecha logró mantener exitosamente su independencia política frente a los intentos expansionistas mexicas repetidos, siendo una de las pocas civilizaciones mesoamericanas que efectivamente resistió consistentemente la propia dominación del poderoso imperio azteca circundante. Los huastecos, habitando principalmente regiones costeras del propio Golfo de México, desarrollaron una cultura particular considerablemente distintiva dentro del panorama mesoamericano general, conocida notablemente por su escultura característica y por mantener ciertas tradiciones culturales genuinamente diferenciadas respecto a civilizaciones vecinas. En la región desértica del propio norte mexicano, culturas considerablemente distintas se desarrollaron adaptándose ingeniosamente a condiciones ambientales genuinamente desafiantes, incluyendo notablemente a los habitantes de Paquimé, un importante centro comercial y cultural que conectaba efectivamente Mesoamérica con regiones del suroeste norteamericano actual. La diversidad lingüística prehispánica dentro del propio territorio mexicano resultaba verdaderamente extraordinaria, con especialistas modernos estimando la existencia histórica de más de 300 lenguas distintas habladas a lo largo de todo el territorio, muchas de las cuales, sorprendentemente, continúan hablándose activamente hasta la actualidad presente. Cada una de estas civilizaciones prehispánicas particulares, a pesar de sus propias diferencias culturales, lingüísticas y políticas considerables, compartía ciertos elementos culturales mesoamericanos comunes genuinos, incluyendo notablemente el propio cultivo del maíz sagrado, el juego de pelota ritual, y sistemas calendáricos conceptualmente relacionados entre sí. Alejémonos ahora de aquellas civilizaciones mesoamericanas diversas y adentrémonos con calma en uno de los capítulos más trascendentales genuinamente de toda la historia mexicana: la llegada de los españoles. En el año 1519, el propio explorador y conquistador español Hernán Cortés desembarcó en las costas del actual territorio mexicano, al mando de una expedición considerablemente modesta en número, comparada con lo que eventualmente lograría conseguir. Antes de adentrarse decisivamente hacia el propio territorio interior mexicano, Cortés tomó una decisión estratégica considerablemente audaz. Ordenó hundir o quemar sus propios barcos, eliminando así deliberadamente cualquier posibilidad de retirada para sus propios hombres, forzándolos genuinamente a comprometerse completamente con la expedición emprendida. Resultó absolutamente crucial para el propio éxito militar español que Cortés lograra establecer alianzas estratégicas considerables con pueblos indígenas que resentían profundamente el propio dominio mexica,
particularmente destacando a los tlaxcaltecas, cuya participación militar combinada resultaría decisiva durante la propia campaña de conquista subsiguiente. La Malinche, una mujer indígena considerablemente inteligente, que dominaba tanto el náhuatl como otros idiomas regionales, se convirtió en intérprete y consejera absolutamente fundamental para Cortés, facilitando genuinamente la comunicación y las alianzas estratégicas que resultarían decisivas durante toda la propia campaña de conquista correspondiente. Diversas enfermedades europeas desconocidas previamente en el propio continente americano, particularmente la viruela devastadora, se propagaron rápidamente entre la población indígena carente de inmunidad natural, causando una mortalidad demográfica catastrófica que debilitó considerablemente la propia capacidad de resistencia militar indígena frente a los conquistadores europeos. El propio encuentro inicial entre Cortés y el gobernante mexica Moctezuma II ocurrió en el año 1519, cuando los españoles finalmente llegaron hasta la propia Tenochtitlan, siendo recibidos inicialmente con considerable cautela ceremonial por parte del propio Tlatoani mexica correspondiente. Determinadas fuentes históricas sugieren que Moctezuma pudo haber considerado inicialmente que los propios españoles representaban de alguna manera el regreso profetizado del dios Quetzalcóatl. Aunque los propios historiadores modernos actuales debaten considerablemente la veracidad histórica exacta de esta interpretación particular ampliamente difundida posteriormente. La conocida como Noche Triste, ocurrida en el año 1520, representó un momento particularmente crítico durante toda la propia campaña de conquista, cuando los españoles se vieron obligados a huir precipitadamente de Tenochtitlan bajo ataque indígena considerable, sufriendo pérdidas humanas y materiales genuinamente significativas. Tras reagruparse estratégicamente y fortalecer considerablemente sus propias alianzas indígenas correspondientes, Cortés finalmente logró sitiar exitosamente Tenochtitlan durante varios meses completos, cortando sistemáticamente el suministro de agua y alimentos hacia la ciudad, hasta lograr finalmente su rendición formal en el año 1521. La propia caída definitiva de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, marcó efectivamente el fin del Imperio Mexica independiente y el inicio simultáneo de un proceso histórico transformador considerablemente prolongado que reconfiguraría radicalmente todo el propio territorio mesoamericano bajo dominio colonial español correspondiente. Profundicemos ahora, con la misma calma tranquila, en algunos detalles adicionales genuinamente fascinantes sobre estos personajes centrales y los eventos particulares que rodearon directamente la caída de Tenochtitlan. Moctezuma, segundo gobernante mexica en el momento de la llegada española, había expandido considerablemente el propio imperio azteca antes de la propia conquista, consolidando un territorio verdaderamente extenso mediante campañas militares exitosas previas. Existe considerable debate histórico académico respecto a las circunstancias exactas particulares de la propia muerte de Moctezuma, ocurrida mientras permanecía cautivo bajo custodia española, con algunas fuentes históricas sugiriendo que murió apedreado por su propio pueblo, mientras otras sugieren que fue asesinado directamente por los propios españoles correspondientes. Tras la muerte de Moctezuma, su hermano Cuitláhuac asumió brevemente el liderazgo mexica, organizando una resistencia militar considerablemente efectiva contra los españoles, aunque lamentablemente falleció poco después, víctima de la propia epidemia de viruela que devastaba entonces a la población indígena general. Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica independiente, lideró valientemente la resistencia final durante el propio sitio de Tenochtitlan, siendo posteriormente capturado tras la caída de la ciudad. Y hoy en día es recordado y honrado ampliamente en México como un símbolo genuino de resistencia indígena ante la conquista. Según relatos históricos documentados, Cuauhtémoc fue sometido a tortura por los propios españoles, quienes buscaban desesperadamente localizar tesoros adicionales de oro que sospechaban permanecían ocultos, un episodio particularmente doloroso
que continúa siendo recordado como símbolo de la brutalidad genuina del proceso de conquista correspondiente. La propia ciudad de Tenochtitlan fue sistemáticamente destruida durante el prolongado sitio militar español, con sus templos, palacios y estructuras monumentales demolidos considerablemente, y sus propios materiales de construcción reutilizados posteriormente para erigir la nueva ciudad colonial que se levantaría directamente sobre sus ruinas correspondientes. Sobre las propias ruinas de Tenochtitlan se construiría gradualmente la Ciudad de México colonial, estableciendo así una continuidad geográfica notable entre la antigua capital mexica y la que se convertiría posteriormente en capital del propio virreinato de Nueva España correspondiente. El propio Templo Mayor de Tenochtitlan, cuya existencia se conocía únicamente a través de crónicas históricas coloniales durante siglos completos, fue redescubierto arqueológicamente de manera considerablemente accidental en el año 1978, durante trabajos de excavación urbana rutinarios en el propio centro histórico capitalino. El descubrimiento del Templo Mayor reveló capas arqueológicas sucesivas correspondientes a distintas fases constructivas del propio templo, además de numerosas ofrendas rituales considerablemente valiosas, transformando genuinamente nuestra comprensión arqueológica moderna sobre la propia civilización mexica precolombina. La propia conquista de Tenochtitlan, lograda mediante una combinación compleja de alianzas indígenas estratégicas, superioridad tecnológica militar limitada y devastadoras epidemias, representa uno de los eventos históricos más estudiados y debatidos genuinamente dentro de toda la historiografía latinoamericana contemporánea actual. Descansemos un momento aquí. Deja que tus párpados se sientan cada vez más pesados. Ahora vamos a recorrer con calma 3 siglos completos de historia virreinal, comenzando por la propia organización social y política del nuevo territorio colonial establecido. El propio territorio mexicano quedó organizado administrativamente como el Virreinato de Nueva España, gobernado directamente por un virrey designado formalmente por la corona española correspondiente, convirtiéndose así en uno de los territorios coloniales más extensos, poblados y económicamente importantes de todo el imperio español conocido. La sociedad colonial novohispana se organizó mediante un complejo sistema de castas considerablemente rígido, determinando el estatus social de cada individuo particular según su propio origen étnico y racial correspondiente, distinguiendo genuinamente entre españoles peninsulares, criollos, indígenas, africanos y numerosas combinaciones mestizas intermedias adicionales. Los propios criollos, descendientes directos de españoles, pero nacidos ya dentro del propio territorio americano, ocupaban una posición social ambigua particular. Gozaban de privilegios considerables comparados con la población indígena, pero permanecían simultáneamente excluidos de los cargos administrativos más altos, reservados casi exclusivamente para peninsulares. La Iglesia Católica desempeñó un papel absolutamente central genuinamente dentro de la propia sociedad colonial novohispana, no solamente en materia religiosa evidente, sino también educativa, económica y social general, construyendo numerosos conventos, misiones y catedrales monumentales distribuidas por todo el extenso territorio virreinal correspondiente. El propio sistema de encomienda, implementado tempranamente durante la colonización, otorgaba formalmente a determinados españoles colonizadores el derecho de recibir tributo y trabajo forzado de comunidades indígenas específicas, a cambio teórico de proporcionarles supuesta protección y educación religiosa correspondiente. Numerosas rebeliones indígenas ocurrieron a lo largo de los 3 siglos completos de dominio colonial, resistiendo genuinamente distintos aspectos de la propia explotación colonial. Aunque la mayoría de estos levantamientos particulares fueron eventualmente sofocados militarmente por las autoridades virreinales correspondientes. La Ciudad de México, construida sobre las propias ruinas de Tenochtitlan, como ya mencionamos anteriormente, se consolidó rápidamente como una de las ciudades más grandes, ricas y sofisticadas culturalmente de todo el continente americano colonial,
albergando notablemente la primera universidad fundada en toda América del Norte. El propio sistema legal colonial combinaba leyes españolas peninsulares con regulaciones específicas particulares diseñadas para el contexto americano correspondiente, incluyendo determinadas leyes teóricamente destinadas a proteger a la población indígena, aunque su propia aplicación práctica resultaba frecuentemente considerablemente inconsistente en la realidad cotidiana. Tras 3 siglos completos de dominio colonial español, la propia sociedad novohispana había desarrollado una identidad cultural genuinamente distintiva, combinando elementos indígenas, europeos y africanos diversos, sentando así las bases culturales fundamentales sobre las cuales se construiría posteriormente la propia identidad nacional mexicana independiente. Alejémonos ahora de la propia estructura social colonial y contemplemos con calma el motor económico considerablemente poderoso que sostenía genuinamente todo el virreinato de Nueva España, la minería y el comercio general. Las minas de plata descubiertas en regiones como Zacatecas, Guanajuato y Potosí, este último actualmente en Bolivia, pero conectado comercialmente, convirtieron a Nueva España en uno de los mayores productores de plata de todo el mundo conocido durante siglos completos. La propia ciudad de Zacatecas, fundada directamente gracias a la riqueza mineral descubierta en sus proximidades inmediatas, se transformó rápidamente en uno de los centros económicos más prósperos e importantes de toda la Nueva España colonial, financiando genuinamente gran parte del propio desarrollo urbano y cultural del virreinato correspondiente. El propio Galeón de Manila, una ruta comercial marítima extraordinariamente extensa que conectaba Acapulco con Filipinas, permitía el intercambio regular de plata mexicana por sedas, especias y porcelanas asiáticas diversas, integrando genuinamente a Nueva España dentro de una red comercial verdaderamente global, considerablemente sofisticada. La propia plata extraída de las minas novohispanas financiaba considerablemente gran parte de las operaciones militares y administrativas del propio Imperio Español general, convirtiendo así a Nueva España en una posesión colonial genuinamente estratégica y económicamente indispensable para la propia corona española correspondiente. El trabajo minero, extraordinariamente peligroso y físicamente demandante, dependía considerablemente de mano de obra indígena y africana esclavizada, generando condiciones laborales genuinamente duras que contribuirían posteriormente a tensiones sociales considerables dentro de la propia sociedad colonial novohispana. Además de la propia minería ya explorada, la agricultura colonial novohispana combinaba cultivos tradicionales indígenas como el maíz, el frijol y el chile, con cultivos introducidos por los españoles, incluyendo notablemente trigo, caña de azúcar y ganado bovino diverso, transformando así considerablemente el propio paisaje agrícola regional correspondiente. Las grandes haciendas coloniales, extensas propiedades agrícolas y ganaderas controladas generalmente por familias españolas o criollas acomodadas, se convirtieron en unidades económicas fundamentales dentro del propio sistema productivo novohispano, empleando regularmente a trabajadores indígenas y mestizos, bajo condiciones frecuentemente considerablemente precarias. El propio comercio colonial estaba regulado estrictamente mediante el sistema de monopolio comercial español, conocido como el sistema de flotas, restringiendo considerablemente el comercio legal exclusivamente hacia puertos españoles autorizados específicos, generando así inevitablemente un considerable comercio ilegal de contrabando adicional paralelo. Los propios obrajes textiles coloniales, talleres dedicados a la producción de telas diversas, empleaban regularmente trabajo forzado indígena bajo condiciones laborales considerablemente duras, contribuyendo económicamente de manera significativa al propio desarrollo manufacturero temprano de la Nueva España virreinal correspondiente. La considerable riqueza económica generada durante los 3 siglos completos de dominio colonial contribuyó genuinamente a profundizar las propias desigualdades sociales características de la sociedad novohispana, sentando así tensiones económicas y sociales
que eventualmente contribuirían decisivamente al posterior movimiento independentista mexicano correspondiente. Alejémonos ahora del propio mundo económico colonial y contemplemos con calma el extraordinario florecimiento artístico, arquitectónico y religioso que también caracterizó genuinamente a la Nueva España virreinal. Numerosas catedrales monumentales construidas durante el propio periodo colonial, incluyendo notablemente la imponente Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, combinaban armoniosamente estilos arquitectónicos europeos diversos con elementos decorativos genuinamente influenciados por tradiciones artísticas indígenas locales. El propio arte barroco novohispano desarrolló características genuinamente distintivas y particulares, combinando la exuberancia decorativa europea tradicional con motivos, materiales y sensibilidades estéticas indígenas locales, creando así un estilo artístico híbrido considerablemente único dentro del propio contexto colonial hispanoamericano general. Sor Juana Inés de la Cruz, monja, poeta y estudiosa considerablemente brillante activa durante el siglo XVII novohispano, se convirtió en una de las figuras intelectuales más destacadas de toda la propia América colonial española, desafiando notablemente las limitaciones impuestas sobre las mujeres educadas de su época particular. Las misiones religiosas franciscanas, dominicas y jesuitas se extendieron considerablemente por todo el vasto territorio novohispano, combinando genuinamente evangelización religiosa con educación básica y, en determinados casos, cierta protección relativa hacia comunidades indígenas frente a los abusos de colonizadores particularmente explotadores. La propia pintura novohispana, inicialmente influenciada considerablemente por modelos artísticos españoles y flamencos importados, desarrolló gradualmente escuelas artísticas locales genuinamente distintivas, produciendo obras religiosas y retratos considerablemente sofisticados que reflejaban la propia identidad cultural híbrida característica de la sociedad colonial correspondiente. Numerosos artesanos indígenas y mestizos contribuyeron significativamente a la propia decoración de iglesias y edificios coloniales, incorporando técnicas y motivos decorativos tradicionales indígenas dentro de un marco arquitectónico fundamentalmente europeo, creando así fusiones estéticas genuinamente originales y culturalmente significativas correspondientes. La propia Real y Pontificia Universidad de México, fundada en el año 1551, se convirtió en una de las primeras universidades establecidas en todo el continente americano, formando generaciones sucesivas de abogados, teólogos y funcionarios coloniales durante los siglos siguientes de existencia institucional continuada. El sincretismo religioso, mezclando elementos católicos oficiales con tradiciones espirituales indígenas preexistentes, dio origen genuinamente a prácticas religiosas populares considerablemente distintivas, siendo el culto a la Virgen de Guadalupe quizás el ejemplo más significativo y perdurable de esta fusión cultural genuina. Según la propia tradición religiosa ampliamente difundida, la Virgen de Guadalupe se apareció al indígena Juan Diego en el año 1531, convirtiéndose posteriormente en un símbolo religioso y cultural absolutamente central dentro de la propia identidad mexicana, tanto durante la época colonial como hasta la actualidad presente. El propio patrimonio arquitectónico colonial novohispano, incluyendo notablemente numerosas ciudades coloniales excepcionalmente bien preservadas como Puebla, Guanajuato y Oaxaca, ha sido reconocido posteriormente por la UNESCO como Patrimonio Cultural Mundial, testimoniando así genuinamente la extraordinaria riqueza artística y arquitectónica de aquella época histórica particular. Descansemos un instante aquí, ya que hemos completado el propio periodo colonial extenso de nuestro recorrido. Deja que tu respiración continúe volviéndose cada vez más lenta y profunda. Ahora vamos a adentrarnos con calma en el propio movimiento que transformaría definitivamente a Nueva España en la nación mexicana independiente. Hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, diversas ideas ilustradas europeas relacionadas con la libertad, la igualdad
y el propio derecho a la autodeterminación política comenzaron a circular considerablemente entre criollos educados novohispanos, sembrando gradualmente las semillas intelectuales del movimiento independentista mexicano correspondiente. La propia invasión napoleónica de España en el año 1808 resultó en la captura del rey español legítimo, generó una crisis política considerable dentro de todo el imperio colonial español, cuestionando genuinamente la propia legitimidad de las autoridades virreinales, gobernando en nombre de un monarca ausente. Las considerables desigualdades sociales y económicas, acumuladas durante 3 siglos completos de dominio colonial, incluyendo notablemente la exclusión política sistemática de los propios criollos de los cargos administrativos más altos, generaron un resentimiento genuino que contribuiría decisivamente hacia el estallido independentista correspondiente. La influencia intelectual de la propia Revolución Francesa y la independencia estadounidense, previa junto con las ideas ilustradas europeas ya mencionadas, proporcionaron modelos políticos alternativos genuinamente inspiradores para criollos novohispanos que comenzaban a imaginar seriamente una nación mexicana independiente y soberana. Determinadas conspiraciones independentistas tempranas, organizadas cuidadosamente por grupos de criollos e intelectuales en ciudades como Querétaro, sentaron las bases organizativas iniciales necesarias para lo que eventualmente se convertiría en un movimiento independentista armado de escala considerablemente mayor. La propia desigualdad económica extrema, característica de la sociedad novohispana tardía, con una minoría privilegiada concentrando considerablemente la riqueza disponible, mientras la mayoría indígena y mestiza enfrentaba pobreza genuina, alimentó adicionalmente el descontento social que contribuiría decisivamente al estallido revolucionario correspondiente. Las propias reformas borbónicas implementadas por la corona española durante el siglo XVIII, buscando modernizar y centralizar considerablemente la administración colonial, generaron paradójicamente resentimiento adicional entre criollos que veían reducidos sus propios privilegios tradicionales previamente establecidos. Determinados sectores del propio clero católico novohispano, particularmente sacerdotes, trabajando directamente entre comunidades indígenas empobrecidas, desarrollaron simpatías genuinas hacia ideas de justicia social y autonomía política que eventualmente los llevarían a participar activamente en el movimiento independentista correspondiente. Hacia el año 1810, las condiciones políticas, sociales y económicas dentro de Nueva España habían alcanzado un punto de tensión considerable, creando así el contexto histórico particular dentro del cual estallaría finalmente el movimiento armado independentista, que exploraremos con mayor detalle en nuestro siguiente bloque temático correspondiente. La propia lucha independentista mexicana, una vez iniciada, se prolongaría durante más de una década completa de conflicto armado intermitente, transformando profundamente y de manera genuinamente irreversible tanto la estructura política como la propia identidad cultural del territorio, que eventualmente se convertiría en la nación mexicana soberana. Alejémonos ahora de aquellas causas y antecedentes generales y conozcamos con calma a las propias figuras centrales que lideraron directamente la lucha armada por la independencia mexicana. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo, párroco del pueblo de Dolores, convocó públicamente a sus propios feligreses a tomar las armas contra el gobierno colonial español, un llamado histórico conocido posteriormente como el Grito de Dolores. El propio Grito de Dolores se conmemora hasta la actualidad presente cada año como la fecha simbólica del inicio oficial de la independencia mexicana, celebrada anualmente mediante ceremonias públicas donde autoridades gubernamentales actuales reproducen simbólicamente aquel histórico llamado original a las armas correspondiente. Miguel Hidalgo logró reunir rápidamente un ejército considerable, compuesto mayoritariamente por campesinos indígenas y mestizos empobrecidos, avanzando militarmente durante los primeros meses con éxito considerable.
aunque careciendo genuinamente de la disciplina militar organizada necesaria para consolidar victorias decisivas duraderas correspondientes. Lamentablemente, Hidalgo fue finalmente capturado y ejecutado por las autoridades realistas españolas en el año 1811, aunque su propio legado como padre simbólico de la independencia mexicana permanecería genuinamente perdurable dentro de la memoria histórica nacional mexicana hasta la actualidad presente. José María Morelos, otro sacerdote considerablemente comprometido con la causa independentista, asumió el liderazgo del movimiento insurgente tras la muerte de Hidalgo, demostrando notablemente mayor habilidad militar y organizativa genuina durante las campañas subsiguientes que lideraría personalmente correspondientes. Bajo el liderazgo de Morelos, el movimiento insurgente convocó formalmente el Congreso de Chilpancingo en el año 1813, donde se proclamó oficialmente la propia independencia mexicana y se estableció un documento constitucional temprano considerablemente progresista para su época histórica particular. Morelos fue también finalmente capturado y ejecutado por las fuerzas realistas en el año 1815. Sin embargo, otros líderes insurgentes adicionales, incluyendo notablemente a Vicente Guerrero, continuarían manteniendo activa la propia resistencia armada durante los años siguientes de conflicto prolongado. Vicente Guerrero, de ascendencia afromexicana e indígena combinada, mantuvo genuinamente viva la resistencia insurgente en regiones montañosas del sur mexicano durante años particularmente difíciles, convirtiéndose posteriormente en una figura histórica considerablemente significativa, tanto por su liderazgo militar como por su compromiso posterior con la abolición de la esclavitud. La propia Guerra de Independencia mexicana se caracterizó por prolongados periodos de conflicto armado intermitente, alternando fases de intensa actividad militar con periodos considerablemente más tranquilos, reflejando así la naturaleza genuinamente compleja y prolongada de este proceso histórico transformador correspondiente. Numerosas mujeres participaron también activamente dentro del propio movimiento independentista mexicano, incluyendo notablemente a Josefa Ortiz de Domínguez, cuya advertencia oportuna sobre una conspiración descubierta resultó absolutamente crucial para que Hidalgo pudiera adelantar exitosamente su propio llamado a las armas correspondiente. Alejémonos ahora de aquellos líderes insurgentes originales y contemplemos con calma cómo finalmente se consumó la propia independencia mexicana y los primeros años considerablemente turbulentos de la nueva nación soberana correspondiente. Agustín de Iturbide, originalmente oficial realista español que posteriormente cambió estratégicamente de bando, negoció exitosamente una alianza con los propios insurgentes, logrando finalmente consumar la independencia mexicana en el año 1821. El propio Plan de Iguala, propuesto por Iturbide, estableció las tres garantías fundamentales sobre las cuales se fundaría oficialmente el México independiente: religión católica exclusiva, independencia política completa respecto a España, y unión social entre todas las clases sociales y grupos étnicos correspondientes. Tras consumarse exitosamente la independencia, Agustín de Iturbide se proclamó a sí mismo emperador de México en el año 1822, estableciendo brevemente el primer imperio mexicano, una experiencia monárquica considerablemente breve que duraría apenas menos de un año completo correspondiente. El propio imperio de Iturbide colapsó relativamente rápido debido a tensiones políticas internas considerables y oposición republicana creciente genuina, siendo derrocado en el año 1823, estableciéndose posteriormente la Primera República Federal Mexicana, bajo un sistema político considerablemente distinto correspondiente. La propia Constitución de 1824 estableció formalmente a México como una república federal, inspirada considerablemente en el modelo constitucional estadounidense previo, dividiendo el territorio nacional en estados soberanos individuales, unidos bajo un gobierno federal central correspondiente. Los primeros años de vida independiente mexicana estuvieron marcados genuinamente
por una inestabilidad política considerable, con numerosos cambios presidenciales sucesivos, golpes militares frecuentes y tensiones persistentes entre facciones políticas federalistas y centralistas rivales correspondientes. Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente oficial de México en el año 1824, logrando notablemente completar exitosamente su propio periodo constitucional completo, una hazaña política considerablemente inusual dada la inestabilidad característica de aquellos primeros años republicanos correspondientes. Antonio López de Santa Anna, figura militar y política considerablemente controvertida, ocuparía la presidencia mexicana en múltiples ocasiones sucesivas a lo largo de las décadas siguientes, convirtiéndose en una de las figuras más recurrentes y polarizantes de toda la temprana historia política mexicana independiente. España intentó una expedición militar de reconquista en el año 1829, siendo finalmente derrotada exitosamente por fuerzas mexicanas lideradas por Santa Anna, consolidando así definitivamente la propia independencia mexicana frente a cualquier intento español posterior de recuperar el control territorial correspondiente. Aquellos primeros años considerablemente turbulentos de vida independiente mexicana sentarían, sin embargo, las bases institucionales fundamentales, aunque genuinamente imperfectas, sobre las cuales se seguiría construyendo gradualmente a lo largo de décadas adicionales de considerable conflicto interno, la propia nación mexicana moderna correspondiente. Descansemos un momento aquí. Deja que tu cuerpo se sienta cada vez más relajado. Ahora vamos a abordar, con la misma calma serena de siempre, uno de los capítulos más dolorosos genuinamente de toda la historia territorial mexicana: la guerra con los Estados Unidos. Texas, originalmente parte integral del territorio mexicano, había sido colonizada gradualmente por considerables colonos angloamericanos durante las décadas de 1820 y 30, quienes eventualmente declararían unilateralmente su propia independencia respecto a México en el año 1836. La batalla de El Álamo, ocurrida durante aquel propio conflicto texano, se convirtió posteriormente en un símbolo particularmente significativo dentro de la narrativa histórica estadounidense, aunque representó también genuinamente una victoria militar mexicana, aunque pírrica, bajo el liderazgo directo de Santa Anna correspondiente. Tras la anexión formal de Texas por parte de los Estados Unidos en el año 1845, tensiones territoriales considerables entre ambas naciones escalarían rápidamente hasta desembocar finalmente en un conflicto militar directo conocido como la Guerra entre México y Estados Unidos correspondiente. La guerra, desarrollada principalmente entre los años 1846 y 1848, resultó genuinamente devastadora para México, con fuerzas estadounidenses logrando avanzar considerablemente hasta ocupar exitosamente la propia Ciudad de México, capital correspondiente. Los conocidos históricamente como niños héroes, jóvenes cadetes mexicanos que defendieron valientemente el castillo de Chapultepec durante la batalla final por la capital, se convirtieron posteriormente en símbolos nacionales perdurables de sacrificio patriótico genuino ante la ocupación militar extranjera correspondiente. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en el año 1848, para poner fin formalmente al conflicto, obligó a México a ceder territorialmente más de la mitad de su propio territorio nacional previo, incluyendo los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado. Esta pérdida territorial verdaderamente masiva representa uno de los eventos más traumáticos genuinamente dentro de toda la historia nacional mexicana, transformando radicalmente el propio mapa territorial del país y dejando cicatrices históricas y culturales considerablemente perdurables hasta la actualidad presente. La propia compra de la Mesilla, negociada posteriormente en el año 1853 bajo la presidencia nuevamente de Santa Anna, cedió territorio adicional correspondiente al sur de Arizona y Nuevo México a cambio de compensación económica, completando así definitivamente
la propia frontera actual entre ambas naciones. Esta considerable pérdida territorial acumulada durante este periodo particular generó profundas consecuencias políticas, económicas y psicológicas duraderas para la propia identidad nacional mexicana, alimentando genuinamente movimientos políticos posteriores que buscarían fortalecer decisivamente la soberanía nacional mexicana frente a influencias extranjeras adicionales. Alejémonos ahora de aquella dolorosa pérdida territorial y conozcamos con calma a una de las figuras más admiradas y significativas genuinamente de toda la historia política mexicana. Benito Juárez, de origen zapoteca indígena humilde, nacido en el propio estado de Oaxaca, Juárez logró superar considerables obstáculos sociales y económicos para convertirse eventualmente en abogado, gobernador estatal y finalmente presidente de la propia República Mexicana correspondiente. El propio periodo conocido históricamente como la Reforma, liderado decisivamente por Juárez y otros liberales mexicanos comprometidos, buscó transformar radicalmente las estructuras políticas, económicas y sociales heredadas directamente del propio periodo colonial, particularmente reduciendo considerablemente el poder político y económico tradicional de la Iglesia Católica. Las leyes de reforma, promulgadas durante este periodo transformador particular, establecieron formalmente la separación entre la Iglesia y el Estado mexicano, nacionalizaron considerables propiedades eclesiásticas previas y establecieron el matrimonio civil como institución legal secular independiente correspondiente. Estas reformas liberales considerablemente radicales generaron una oposición conservadora genuina y considerable, desembocando finalmente en la Guerra de Reforma, un conflicto civil interno particularmente sangriento desarrollado entre los años 1858 y 1861 correspondiente. Benito Juárez logró finalmente la victoria militar sobre las fuerzas conservadoras mexicanas, consolidando exitosamente el propio triunfo liberal y estableciendo firmemente los principios fundamentales de separación Iglesia-Estado que continuarían caracterizando genuinamente al propio Estado mexicano moderno hasta la actualidad presente. La propia Constitución de 1857, documento fundamental promulgado durante este mismo periodo reformista, estableció garantías individuales considerablemente progresistas para su época histórica particular, incluyendo libertad religiosa, educativa y de expresión correspondientes. Benito Juárez es recordado ampliamente hasta la actualidad presente por su célebre frase, atribuida tradicionalmente a su propio pensamiento político, afirmando que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno constituye genuinamente la paz, una expresión que continúa citándose regularmente dentro del propio discurso político mexicano contemporáneo. Como veremos con mayor detalle en nuestro siguiente bloque temático correspondiente, el propio periodo presidencial de Juárez enfrentaría además el considerable desafío adicional de una intervención militar extranjera directa, complicando genuinamente todavía más el propio proceso de consolidación nacional mexicana correspondiente. Juárez sería posteriormente reconocido ampliamente como el Benemérito de las Américas, un título honorífico otorgado formalmente por otros países latinoamericanos, reconociendo así genuinamente su liderazgo ejemplar durante uno de los periodos más desafiantes de toda la propia historia nacional mexicana correspondiente. El legado político de Juárez, particularmente su firme compromiso con el Estado laico, la soberanía nacional y el propio imperio de la ley, continúa siendo genuinamente celebrado e invocado regularmente dentro del propio discurso político e institucional mexicano contemporáneo hasta la actualidad presente. Descansemos un momento aquí. Deja que tu respiración continúe volviéndose cada vez más lenta. Ahora vamos a explorar con calma un episodio genuinamente extraordinario dentro de la propia historia mexicana: la intervención militar francesa y el efímero Segundo Imperio Mexicano correspondiente. Aprovechando que México había suspendido temporalmente el pago de su propia deuda externa,
debido a las considerables dificultades económicas acumuladas tras años de conflicto interno prolongado, Francia, bajo el liderazgo del emperador Napoleón III, organizó una intervención militar directa hacia territorio mexicano en el año 1861. El 5 de mayo de 1862, fuerzas mexicanas lideradas por el general Ignacio Zaragoza lograron una victoria militar considerablemente sorprendente contra el propio ejército francés, entonces considerado ampliamente uno de los más poderosos del mundo, en la histórica Batalla de Puebla correspondiente. Esta fecha particular, conmemorada ampliamente hasta la actualidad presente como el 5 de mayo, aunque genuinamente más celebrada popularmente en los propios Estados Unidos que dentro del propio México actual, representa un símbolo perdurable de resistencia nacional mexicana frente a potencias militares extranjeras considerablemente superiores. A pesar de esta victoria inicial considerablemente significativa, Francia reforzó posteriormente sus propias fuerzas militares, logrando finalmente ocupar exitosamente la Ciudad de México y estableciendo con apoyo de sectores conservadores mexicanos un nuevo gobierno monárquico bajo el propio archiduque austríaco Maximiliano de Habsburgo correspondiente. Maximiliano, aceptando genuinamente la corona mexicana ofrecida por conservadores locales y respaldada militarmente por Francia, gobernó México como emperador entre los años 1864 y 1867, estableciendo así el Segundo Imperio Mexicano correspondiente. Resulta genuinamente irónico que Maximiliano, a pesar de haber sido instalado por fuerzas conservadoras, implementó paradójicamente diversas políticas considerablemente liberales durante su propio gobierno, generando así tensiones internas adicionales con sus propios aliados conservadores originales correspondientes. Benito Juárez, manteniendo firmemente su propia legitimidad como presidente constitucional mexicano, continuó liderando la resistencia republicana desde distintas ubicaciones dentro del propio territorio nacional, negándose consistentemente a reconocer formalmente la legitimidad del gobierno imperial impuesto correspondiente. Ante presión diplomática considerable de Estados Unidos y crecientes dificultades militares propias en Europa, Francia retiró finalmente sus tropas militares de México, dejando a Maximiliano genuinamente vulnerable frente a las fuerzas republicanas mexicanas que retomarían rápidamente la iniciativa militar correspondiente. Maximiliano fue finalmente capturado por fuerzas republicanas y ejecutado en el año 1867 en la ciudad de Querétaro, marcando así definitivamente el fin del Segundo Imperio Mexicano y consolidando genuinamente el triunfo republicano liderado por Juárez correspondiente. Alejémonos ahora de aquel efímero imperio y adentrémonos con calma en un extenso periodo presidencial considerablemente controvertido que transformaría profundamente a México: el gobierno prolongado de Porfirio Díaz, conocido históricamente como el Porfiriato correspondiente. Porfirio Díaz, distinguido general durante la propia guerra contra la intervención francesa, asumió finalmente la presidencia mexicana en el año 1876, permaneciendo en el propio poder con una breve interrupción durante más de 3 décadas completas. Durante el propio Porfiriato, México experimentó una modernización económica considerable, incluyendo notablemente la expansión masiva de la red ferroviaria nacional, el desarrollo industrial creciente y una considerable inversión extranjera atraída activamente hacia el propio territorio mexicano correspondiente. Sin embargo, este desarrollo económico considerable se distribuyó genuinamente de manera muy desigual, concentrando la riqueza generada principalmente entre una élite reducida de empresarios nacionales y extranjeros, mientras la mayoría de la población campesina e indígena permanecía en condiciones de pobreza considerable correspondiente. El propio lema no oficial asociado ampliamente al gobierno porfirista, orden y progreso, reflejaba genuinamente la propia filosofía política predominante de aquella administración prolongada, priorizando la estabilidad política y el desarrollo económico considerablemente por encima de las libertades políticas democráticas,
correspondientes. Porfirio Díaz mantuvo un control político considerablemente estricto y autoritario, reeligiéndose sucesivamente mediante procesos electorales genuinamente cuestionados y reprimiendo firmemente cualquier oposición política significativa que amenazara potencialmente su propio dominio prolongado sobre el poder correspondiente. La propia concentración de tierras agrícolas en manos de grandes hacendados durante el Porfiriato despojó considerablemente a numerosas comunidades campesinas e indígenas de sus propias tierras comunales tradicionales, generando así un descontento social genuino que eventualmente contribuiría decisivamente hacia la posterior Revolución Mexicana correspondiente. Durante este periodo particular, la Ciudad de México y otras ciudades mexicanas importantes experimentaron una modernización urbana considerable, incorporando arquitectura afrancesada elegante, alumbrado eléctrico moderno y diversas infraestructuras urbanas consideradas genuinamente avanzadas para su propia época histórica correspondiente. Las celebraciones del centenario de la independencia mexicana, organizadas fastuosamente en el año 1910 bajo el propio gobierno porfirista, buscaron proyectar internacionalmente una imagen de modernidad y progreso nacional. Aunque paradójicamente ocurrieron apenas meses antes del propio estallido revolucionario correspondiente. Las considerables desigualdades sociales y económicas acumuladas durante más de 3 décadas completas de gobierno porfirista, combinadas con la propia falta de libertades políticas democráticas genuinas, generaron finalmente las condiciones históricas necesarias para el estallido de la Revolución Mexicana, que exploraremos con considerable detalle en nuestro siguiente bloque temático correspondiente. El propio legado del Porfiriato permanece genuinamente complejo y debatido dentro de la historiografía mexicana contemporánea actual, reconociendo simultáneamente sus considerables logros en materia de modernización económica e infraestructura, junto con sus profundas consecuencias sociales negativas correspondientes. Descansemos un momento aquí. Deja que tu cuerpo se sienta cada vez más pesado y relajado. Ahora vamos a adentrarnos, con calma, en uno de los eventos más transformadores genuinamente de toda la historia mexicana moderna, la propia Revolución Mexicana correspondiente. Francisco I. Madero, un empresario y político considerablemente idealista, proveniente de una familia acomodada del norte mexicano, desafió abiertamente la reelección de Porfirio Díaz en el año 1910, convocando finalmente a la propia insurrección armada mediante su Plan de San Luis Potosí correspondiente. El propio Plan de San Luis Potosí, documento político fundamental que marcó formalmente el inicio de la Revolución Mexicana, desconoció la legitimidad de la reelección porfirista y llamó abiertamente a la población mexicana general a tomar las armas contra el gobierno establecido correspondiente. Diversos líderes revolucionarios regionales, cada uno con sus propias motivaciones y bases sociales particulares, se sumaron rápidamente al llamado maderista, incluyendo notablemente a Francisco Villa en el norte mexicano y Emiliano Zapata en el sur, ambos que exploraremos con mayor detalle posteriormente. Ante la creciente presión militar revolucionaria, Porfirio Díaz finalmente renunció a la presidencia y abandonó el país hacia el exilio europeo en el año 1911, poniendo fin así formalmente a su prolongado gobierno de más de 3 décadas completas correspondiente. Francisco Madero asumió posteriormente la presidencia mexicana mediante elecciones democráticas genuinas, aunque su propio gobierno enfrentaría rápidamente considerables desafíos políticos, incluyendo tensiones con líderes revolucionarios que consideraban insuficientes sus propias reformas sociales implementadas correspondientes. En el año 1913, el propio Madero fue derrocado y posteriormente asesinado mediante un golpe militar liderado por Victoriano Huerta, un evento particularmente traumático, conocido históricamente como la Decena Trágica. Desataría una nueva fase considerablemente más violenta del conflicto revolucionario correspondiente. El asesinato de Madero generó una reacción generalizada de indignación entre diversos líderes revolucionarios regionales, quienes se unieron formalmente
bajo el liderazgo de Venustiano Carranza, para combatir militarmente al propio gobierno usurpador de Huerta correspondiente. La propia Revolución Mexicana se prolongaría durante casi una década completa adicional, de conflicto armado considerablemente complejo, involucrando múltiples facciones revolucionarias con visiones políticas y sociales genuinamente distintas entre sí, generando así un periodo históricamente particularmente turbulento y transformador. Este conflicto revolucionario prolongado transformaría radicalmente y de manera genuinamente irreversible la propia estructura política, social y económica mexicana, sentando las bases institucionales fundamentales sobre las cuales se construiría posteriormente el México moderno del siglo XX correspondiente. Alejémonos ahora del propio inicio del conflicto y conozcamos con mayor detalle todavía a las figuras revolucionarias más emblemáticas y perdurables genuinamente dentro de la memoria histórica mexicana. Emiliano Zapata, líder campesino proveniente del estado sureño de Morelos, luchó incansablemente bajo el lema Tierra y Libertad, defendiendo genuinamente los derechos territoriales de comunidades campesinas despojadas durante el propio porfiriato anterior. El propio Plan de Ayala, proclamado por Zapata, exigía formalmente la restitución de tierras comunales despojadas y una reforma agraria considerablemente radical, convirtiéndose así en uno de los documentos políticos más influyentes genuinamente dentro de toda la propia Revolución Mexicana correspondiente. Francisco Villa, conocido también por su propio nombre original Doroteo Arango, lideró exitosamente la poderosa División del Norte, un ejército revolucionario considerablemente formidable que obtendría numerosas victorias militares significativas durante distintas fases del propio conflicto revolucionario correspondiente. Villa se convirtió también en una figura considerablemente conocida internacionalmente, particularmente tras su controvertido ataque hacia la ciudad estadounidense de Columbus, en Nuevo México, generando una respuesta militar estadounidense conocida como la Expedición Punitiva correspondiente. Venustiano Carranza, político considerablemente más moderado comparado con Zapata y Villa, asumió eventualmente el liderazgo del movimiento constitucionalista, promoviendo genuinamente una nueva constitución mexicana que consolidaría posteriormente muchas de las demandas sociales revolucionarias correspondientes. Álvaro Obregón, brillante estratega militar que combatiría exitosamente tanto contra Huerta como posteriormente contra las fuerzas villistas, se convertiría eventualmente en una figura política considerablemente influyente durante la propia etapa de consolidación posrevolucionaria correspondiente. Tanto Zapata como Villa serían finalmente asesinados durante distintas fases posteriores del propio conflicto revolucionario, Zapata en el año 1919 y Villa posteriormente en 1923. Aunque ambos permanecerían genuinamente como símbolos perdurables de la lucha revolucionaria popular mexicana. Numerosas mujeres, conocidas colectivamente como soldaderas, participaron activamente durante toda la propia Revolución Mexicana, desempeñando roles considerablemente diversos que abarcaban desde apoyo logístico esencial hasta participación directa en combate armado correspondiente. La propia Constitución de 1917, promulgada bajo el liderazgo de Carranza, incorporó demandas sociales considerablemente progresistas impulsadas genuinamente por los distintos movimientos revolucionarios, incluyendo notablemente reforma agraria, derechos laborales y educación pública gratuita correspondientes. Estas figuras revolucionarias, a pesar de sus considerables diferencias ideológicas y frecuentes conflictos militares directos entre sí, comparten colectivamente, hasta la actualidad presente, un lugar genuinamente central dentro de la propia identidad nacional mexicana, representando distintas facetas complementarias de aquella lucha transformadora correspondiente. Descansemos un momento aquí. Deja que tu propia respiración se vuelva todavía más lenta y profunda. Ahora vamos a explorar con calma cómo México logró gradualmente consolidar la propia paz y estabilidad institucional tras una década completa de conflicto revolucionario prolongado.
Tras el asesinato de Carranza en el año 1920, Álvaro Obregón asumió la presidencia mexicana, iniciando gradualmente un periodo de mayor estabilidad política relativa. Aunque la propia violencia política esporádica continuaría caracterizando genuinamente la vida pública mexicana durante los años siguientes correspondientes. El propio movimiento cristero, un considerable levantamiento armado católico desarrollado entre los años 1926 y 1929, surgió en respuesta directa a políticas gubernamentales anticlericales particularmente estrictas, generando así un conflicto interno adicional considerablemente sangriento correspondiente. En el año 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente rebautizado como Partido Revolucionario Institucional, una organización política que dominaría genuinamente la vida política mexicana durante más de 7 décadas completas consecutivas correspondientes. El presidente Lázaro Cárdenas, gobernando entre 1934 y 1940, implementó reformas sociales considerablemente significativas, incluyendo notablemente una extensa reforma agraria genuina y la histórica nacionalización de la industria petrolera mexicana correspondiente. La nacionalización petrolera de 1938, mediante la cual México expropió formalmente las propiedades de compañías petroleras extranjeras, se convirtió en un momento particularmente significativo de afirmación de soberanía nacional, celebrado hasta la actualidad presente como fecha patriótica relevante correspondiente. Durante las décadas centrales del propio siglo XX, México experimentó un periodo de crecimiento económico considerablemente sostenido, conocido popularmente como el Milagro Mexicano, caracterizado por industrialización acelerada y relativa estabilidad macroeconómica correspondiente. El propio sistema político mexicano postrevolucionario, dominado consistentemente por el PRI durante décadas completas, combinaba genuinamente elementos de estabilidad institucional considerable con limitaciones democráticas reales, manteniendo un control político prolongado considerablemente inusual dentro del propio contexto latinoamericano regional. La educación pública mexicana experimentó una expansión considerable durante este periodo de consolidación postrevolucionaria, con figuras como José Vasconcelos, impulsando genuinamente ambiciosos proyectos educativos y culturales destinados a integrar nacionalmente a la población mexicana diversa correspondiente. Este periodo de consolidación institucional postrevolucionaria, a pesar de sus considerables limitaciones democráticas genuinas, logró establecer una estabilidad política relativa considerablemente notable comparada con la inestabilidad característica del propio siglo XIX mexicano anterior, sentando bases para el desarrollo posterior correspondiente. Alejémonos ahora del propio ámbito político y contemplemos con calma el extraordinario florecimiento artístico y cultural que caracterizó genuinamente al México del siglo XX, particularmente durante las décadas posteriores a la propia Revolución Mexicana. El propio movimiento muralista mexicano, impulsado activamente por el gobierno postrevolucionario, buscaba comunicar visualmente la propia historia nacional y los ideales revolucionarios hacia una población frecuentemente analfabeta, mediante arte público monumental correspondiente. Diego Rivera, quizás el muralista mexicano más internacionalmente reconocido, creó extensos murales monumentales representando la propia historia mexicana, luchas sociales y visiones utópicas del futuro, decorando edificios públicos importantes tanto en México como posteriormente en los Estados Unidos correspondientes. Frida Kahlo, esposa de Rivera y artista genuinamente extraordinaria por derecho propio, desarrolló un estilo pictórico profundamente personal e introspectivo, explorando temas relacionados con identidad, dolor físico y emocional, y la propia cultura mexicana, convirtiéndose póstumamente en un ícono cultural global correspondiente. David Alfaro Siqueiros, tercer muralista principal dentro de esta tríada considerada fundamental, combinó genuinamente activismo político considerablemente radical con innovaciones técnicas pictóricas experimentales, creando obras murales de considerable intensidad visual
y compromiso social correspondiente. José Clemente Orozco completó esta influyente generación de muralistas mexicanos, desarrollando un estilo artístico considerablemente más sombrío y crítico respecto a la propia violencia revolucionaria, ofreciendo así una perspectiva visual complementaria y genuinamente matizada sobre aquellos eventos históricos transformadores correspondientes. La propia literatura mexicana del siglo XX floreció también considerablemente, con figuras como Octavio Paz, posteriormente reconocido con el Premio Nobel de Literatura, explorando profundamente la propia identidad y psicología nacional mexicana a través de ensayos y poesía genuinamente influyentes correspondientes. El cine mexicano experimentó también una considerable época de oro durante las décadas de 1940 y 50, produciendo películas genuinamente populares e influyentes que consolidarían internacionalmente la propia industria cinematográfica mexicana durante aquel periodo particular correspondiente. La música tradicional mexicana, incluyendo notablemente el mariachi originario de la región de Jalisco, se consolidó durante el propio siglo XX como símbolo cultural nacional ampliamente reconocido, tanto dentro de México como internacionalmente alrededor de todo el mundo correspondiente. El propio Palacio de Bellas Artes, inaugurado en la Ciudad de México, se convirtió en un espacio cultural emblemático, albergando genuinamente algunos de los murales más importantes del propio movimiento muralista, además de funcionar como sede regular para óperas, conciertos y representaciones artísticas diversas correspondientes. Este extraordinario florecimiento artístico y cultural mexicano del siglo XX proyectó internacionalmente una imagen genuinamente rica y sofisticada de la propia identidad nacional mexicana, trascendiendo considerablemente las fronteras nacionales y consolidando una influencia cultural perdurable hasta la actualidad presente. Descansemos un momento aquí. Deja que tu propio cuerpo se sienta cada vez más pesado y relajado. Ahora vamos a explorar, con calma, el propio desarrollo económico mexicano a lo largo de las décadas más recientes de su historia moderna correspondiente. Tras décadas de crecimiento económico, considerablemente sostenido durante el propio milagro mexicano, ya mencionado anteriormente, México enfrentaría posteriormente considerables crisis económicas durante las décadas de 1970 y 80, incluyendo notablemente severas devaluaciones monetarias y una crisis de deuda externa particularmente significativa. La propia crisis económica de 1982, desencadenada parcialmente por la caída de precios petroleros internacionales, marcó el inicio de lo que numerosos economistas denominan históricamente la década perdida, un periodo de considerable dificultad económica generalizada correspondiente. Durante las décadas siguientes, México implementó gradualmente reformas económicas considerablemente significativas, incluyendo notablemente la apertura comercial hacia mercados internacionales y la privatización de numerosas empresas estatales previamente controladas correspondientes. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en el año 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, transformó considerablemente la propia estructura económica mexicana, integrando más profundamente al país dentro de las cadenas productivas norteamericanas correspondientes. Ese mismo año particular, 1994, coincidió también con una considerable crisis financiera mexicana, conocida popularmente como el efecto tequila, generando una devaluación monetaria significativa y considerable inestabilidad económica temporal correspondiente. La propia industria maquiladora, particularmente concentrada en regiones fronterizas norteñas mexicanas, se desarrolló considerablemente durante estas décadas, generando empleo manufacturero significativo, aunque también generando debate genuino sobre condiciones laborales correspondientes. México se ha consolidado gradualmente como una de las economías más grandes de toda América Latina, con sectores considerablemente diversos, incluyendo manufactura automotriz, tecnología, agricultura de exportación y un sector turístico particularmente robusto y significativo correspondiente.
Las remesas enviadas regularmente por millones de mexicanos residiendo en el extranjero, particularmente en los propios Estados Unidos, representan una fuente económica considerablemente significativa para millones de familias mexicanas y para la propia economía nacional general correspondiente. A pesar de estos considerables avances económicos generales, México continúa enfrentando desafíos estructurales genuinos relacionados con desigualdad económica persistente, pobreza considerable en determinadas regiones y la propia necesidad continuada de fortalecer instituciones económicas y sociales correspondientes. Alejémonos ahora del propio ámbito económico y contemplemos con calma la evolución política mexicana durante el propio siglo XX, particularmente el prolongado dominio del PRI y la posterior transición democrática correspondiente. El Partido Revolucionario Institucional, ya mencionado anteriormente, mantendría el control presidencial mexicano ininterrumpido durante más de 70 años consecutivos completos, un dominio político considerablemente prolongado dentro del propio contexto latinoamericano regional. El propio movimiento estudiantil mexicano de 1968, y particularmente la trágica masacre de Tlatelolco, ocurrida ese mismo año, representó un momento particularmente doloroso y significativo, exponiendo genuinamente las limitaciones democráticas reales del propio sistema político priista establecido correspondiente. Durante las décadas siguientes, movimientos sociales y políticos diversos comenzarían gradualmente a cuestionar más abiertamente el propio monopolio político priista, exigiendo mayor apertura democrática genuina y transparencia electoral dentro del propio sistema político mexicano correspondiente. El propio terremoto devastador de 1985, que afectó severamente a la Ciudad de México, reveló también considerables deficiencias gubernamentales en materia de respuesta ante emergencias, mientras simultáneamente demostró una notable capacidad organizativa ciudadana espontánea considerablemente significativa correspondiente. Las elecciones presidenciales de 1988 generaron considerable controversia genuina respecto a su propia legitimidad electoral, fortaleciendo así movimientos políticos opositores que continuarían presionando durante los años siguientes por reformas democráticas más profundas correspondientes. El levantamiento zapatista en el estado sureño de Chiapas, iniciado el 1 de enero de 1994, coincidiendo precisamente con la entrada en vigor del propio Tratado de Libre Comercio, visibilizó genuinamente demandas indígenas históricamente marginadas dentro del propio debate político nacional correspondiente. Finalmente, en el año 2000, Vicente Fox logró la histórica victoria electoral que pondría fin definitivamente a más de 70 años consecutivos de dominio priista ininterrumpido, marcando así un momento genuinamente trascendental dentro de la propia consolidación democrática mexicana correspondiente. Esta considerable alternancia política pacífica demostró exitosamente la propia madurez institucional democrática mexicana alcanzada gradualmente, aunque los desafíos relacionados con corrupción, seguridad pública y desigualdad social continuarían caracterizando genuinamente el propio debate político mexicano contemporáneo correspondiente. Las décadas siguientes verían alternancia política adicional entre distintos partidos políticos mexicanos, consolidando gradualmente una cultura democrática electoral considerablemente más robusta. Aunque enfrentando simultáneamente desafíos persistentes relacionados con violencia vinculada al narcotráfico y fortalecimiento institucional continuado correspondiente. Descansemos un momento aquí. Deja que tu respiración se vuelva todavía más lenta y profunda. Ahora vamos a explorar, con calma, las propias tradiciones culturales, festividades y gastronomía mexicana tan genuinamente ricas y reconocidas internacionalmente correspondientes. El Día de Muertos, celebrado tradicionalmente a comienzos de noviembre, combina genuinamente elementos católicos con tradiciones prehispánicas ancestrales ya exploradas anteriormente en nuestro recorrido, honrando respetuosamente a los seres queridos fallecidos mediante ofrendas coloridas,
altares familiares y celebraciones comunitarias considerablemente festivas correspondientes. Esta festividad particular, reconocida oficialmente por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, refleja genuinamente una relación cultural mexicana particular con la propia muerte, concebida tradicionalmente no como un tema exclusivamente sombrío, sino como parte natural del propio ciclo vital celebrado correspondiente. La gastronomía mexicana, también reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial Mundial, combina ingredientes prehispánicos fundamentales como el maíz, el frijol y el chile, con técnicas e ingredientes introducidos posteriormente durante el propio periodo colonial correspondiente. El mole, un complejo platillo elaborado con numerosos ingredientes distintos, incluyendo chiles diversos, especias y en ocasiones chocolate, representa genuinamente la fusión culinaria característica mexicana, existiendo numerosas variantes regionales particulares desarrolladas a lo largo de siglos completos correspondientes. Los tacos, quizás el platillo mexicano más internacionalmente reconocido y popular actualmente, tienen raíces culinarias considerablemente antiguas, adaptándose continuamente a lo largo de generaciones sucesivas hacia innumerables variantes regionales y contemporáneas correspondientes. La propia música mariachi, originaria de la región de Jalisco, combina instrumentos de cuerda diversos con trompetas características, interpretando tanto canciones tradicionales rancheras como composiciones contemporáneas, consolidándose como símbolo musical mexicano ampliamente reconocido internacionalmente correspondiente. Las posadas navideñas tradicionales, celebradas durante los días previos a la propia Navidad, reactúan simbólicamente la búsqueda de posada por parte de María y José, combinando tradición religiosa católica con celebración comunitaria considerablemente festiva correspondiente. La lucha libre mexicana, un espectáculo deportivo considerablemente teatral caracterizado por máscaras coloridas icónicas y movimientos acrobáticos elaborados, se ha convertido en un fenómeno cultural popular genuinamente distintivo, trascendiendo el propio ámbito deportivo hacia el terreno cultural más amplio correspondiente. Estas tradiciones culturales diversas, junto con numerosas festividades regionales adicionales celebradas a lo largo de todo el extenso territorio mexicano, reflejan genuinamente la propia riqueza cultural excepcional acumulada durante siglos completos de historia compartida, continuando vibrantemente vivas hasta la actualidad presente correspondiente. Alejémonos ahora de la propia gastronomía y las tradiciones culturales y contemplemos con calma la extraordinaria diversidad geográfica y natural que caracteriza genuinamente al propio territorio mexicano correspondiente. México se encuentra considerado entre los países megadiversos del mundo, albergando una proporción verdaderamente extraordinaria de la biodiversidad global conocida dentro de un territorio geográfico relativamente concentrado correspondiente. El propio territorio mexicano combina ecosistemas geográficos extraordinariamente diversos, incluyendo desiertos áridos septentrionales, densas selvas tropicales húmedas, imponentes cordilleras montañosas y extensas costas tanto en el propio Océano Pacífico como en el Golfo de México y el Mar Caribe correspondiente. La Sierra Madre, dividida en distintas cordilleras montañosas regionales, atraviesa considerablemente el propio territorio mexicano, incluyendo notablemente al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, volcanes emblemáticos visibles desde la propia Ciudad de México en días particularmente despejados correspondientes. La península de Yucatán, además de albergar numerosas ciudades mayas ya exploradas anteriormente, en un recorrido dedicado específicamente a esa civilización, contiene también miles de cenotes naturales considerablemente únicos, formaciones geológicas particulares que continúan fascinando genuinamente a visitantes y científicos correspondientes. El propio arrecife mesoamericano, ubicado a lo largo de las costas caribeñas mexicanas, representa el segundo sistema de arrecifes de coral más extenso de todo el mundo conocido, albergando una biodiversidad marina considerablemente extraordinaria
y ecológicamente significativa correspondiente. Las mariposas monarca, realizando anualmente una migración considerablemente extraordinaria desde Canadá y Estados Unidos hasta bosques específicos ubicados en el centro de México, representan uno de los fenómenos naturales migratorios más fascinantes documentados en todo el mundo correspondiente. México alberga también numerosos sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, combinando genuinamente tanto maravillas naturales excepcionales como sitios arqueológicos y ciudades coloniales históricas, reflejando así la propia riqueza patrimonial excepcionalmente diversa correspondiente. La Ciudad de México, construida sobre el propio lago que alguna vez rodeó a Tenochtitlan, como exploramos anteriormente, enfrenta actualmente desafíos geológicos particulares relacionados con hundimiento gradual del terreno, resultado directo de la propia extracción histórica de agua subterránea acumulada correspondiente. Esta extraordinaria diversidad geográfica y biológica mexicana, combinada genuinamente con su excepcional riqueza histórica y cultural, ya explorada extensamente durante todo nuestro recorrido, consolida a México como uno de los países genuinamente más fascinantes y multifacéticos de todo el mundo contemporáneo correspondiente. Reservemos este último tramo de nuestro extenso recorrido nocturno para reflexionar con calma sobre el propio México contemporáneo y su lugar genuino dentro del mundo actual correspondiente. México se ha consolidado actualmente como uno de los países más poblados del mundo, con una población superior a los 120 millones de habitantes distribuidos a lo largo de todo su extenso y diverso territorio nacional correspondiente. La propia Ciudad de México, una de las áreas metropolitanas más grandes y pobladas de todo el mundo contemporáneo actual, combina genuinamente rascacielos modernos, barrios coloniales históricos perfectamente preservados, y vestigios arqueológicos prehispánicos como el propio Templo Mayor ya explorado anteriormente, todo coexistiendo simultáneamente correspondiente. México mantiene actualmente relaciones económicas y culturales considerablemente estrechas con Estados Unidos y Canadá, sus propios vecinos norteamericanos, mientras simultáneamente cultiva vínculos genuinos adicionales con el resto de América Latina y el mundo hispanohablante global correspondiente. La diversidad étnica y cultural mexicana contemporánea refleja genuinamente milenios completos de historia compartida, con millones de mexicanos actuales manteniendo vivas activamente lenguas indígenas tradicionales, tradiciones culturales ancestrales y una identidad cultural profundamente enraizada en su propio pasado prehispánico correspondiente. México continúa siendo un destino turístico internacional considerablemente popular, atrayendo genuinamente a millones de visitantes anuales interesados tanto en sus playas paradisíacas como en su extraordinaria riqueza histórica, arqueológica y cultural extensamente explorada durante todo nuestro propio recorrido nocturno correspondiente. Los desafíos contemporáneos mexicanos actuales, incluyendo notablemente la violencia relacionada con el narcotráfico, la desigualdad económica persistente y determinados retos ambientales genuinos, continúan siendo abordados activamente mediante políticas públicas y esfuerzos sociales considerablemente diversos correspondientes. La propia diáspora mexicana, particularmente numerosa dentro de los Estados Unidos, mantiene vínculos culturales, económicos y familiares considerablemente estrechos con México, contribuyendo genuinamente hacia una identidad mexicana transnacional cada vez más interconectada globalmente correspondiente. México continúa produciendo activamente contribuciones culturales, científicas y artísticas genuinamente significativas hacia el propio panorama mundial contemporáneo. Desde cineastas internacionalmente reconocidos hasta científicos e investigadores destacados en diversos campos académicos correspondientes. La propia riqueza histórica extraordinaria que hemos recorrido juntos esta noche, desde las civilizaciones prehispánicas milenarias hasta el México contemporáneo actual, refleja genuinamente una nación cuya identidad se construye continuamente sobre capas sucesivas de historia, resiliencia y creatividad cultural compartida correspondiente.
Y así llegamos finalmente al último de nuestros 250 datos curiosos sobre la extraordinaria historia de México esta noche. Pocos países en el mundo pueden presumir genuinamente de una continuidad histórica tan rica y multifacética, desde pirámides milenarias hasta metrópolis modernas, todas ellas tejiendo juntas la propia identidad nacional mexicana que continúa evolucionando hasta el día de hoy. Y ahora que hemos recorrido juntos estos 250 fragmentos de una historia que abarca milenios completos, desde las primeras civilizaciones olmecas hasta el México contemporáneo actual, no hace falta que retengas ninguno de ellos con precisión exacta. Deja que se disuelvan lentamente, uno por uno, como la niebla suave que cubre gradualmente los volcanes mexicanos al amanecer. Solo quédate, por unos minutos más, con la sensación general de todo lo que hemos recorrido juntos esta noche. Piensa, por un momento, en aquellas civilizaciones prehispánicas milenarias que construyeron pirámides monumentales sin herramientas metálicas ni animales de carga, confiando genuinamente en la paciencia colectiva y el trabajo coordinado durante generaciones enteras. Hay algo profundamente tranquilizador en esa paciencia constructiva ancestral, en esa certeza silenciosa de que las cosas verdaderamente grandes se construyen gradualmente, piedra por piedra, sin ninguna prisa innecesaria. Recordemos también aquel momento de encuentro entre dos mundos completamente distintos, aquella conquista dolorosa que transformaría para siempre el propio territorio mexicano, y los 3 siglos completos de vida colonial que siguieron después, tejiendo lentamente una nueva identidad cultural genuinamente híbrida y compleja. Pensemos en Hidalgo, Morelos, Juárez y en aquellos revolucionarios como Zapata y Villa, cada uno luchando a su propia manera por una visión particular de justicia y libertad. Hay algo conmovedor en esa lucha continuada a través de generaciones sucesivas, en esa búsqueda persistente de un país genuinamente más justo para todos sus propios habitantes. Recordemos también a Frida Kahlo pintando su propio dolor con colores extraordinarios, a Diego Rivera cubriendo paredes enteras con la historia de su pueblo, y a millones de mexicanos anónimos que, generación tras generación, construyeron pacientemente la nación que existe hoy. No necesitas recordar cada nombre ni cada fecha específica. Basta con sentir la continuidad silenciosa de esa historia compartida. No necesitas llevarte contigo hacia el sueño reparador que se aproxima, ningún dato específico de todo lo que hemos recorrido juntos esta noche. Llévate, en cambio, simplemente la sensación de formar parte de una historia humana extraordinariamente rica y profunda. Una historia que sigue escribiéndose hoy mismo, con cada persona que, como tú, cierra los ojos bajo el mismo cielo estrellado que ha observado pacientemente milenios completos de historia mexicana. Deja que tu respiración se vuelva lenta y profunda, como el paso constante de los siglos sobre las antiguas pirámides que todavía se levantan silenciosamente hacia el cielo. Deja que tus músculos se relajen, uno por uno. No hay ninguna prisa esta noche. Una historia de miles de años completos puede esperar tranquilamente a que tú descanses. Ella seguirá aquí, exactamente igual, cuando despiertes mañana. Si esta noche disfrutaste de este extenso viaje por 250 maravillas de la historia mexicana, ya sabes que siempre eres bienvenido a darle like al video, suscribirte al canal o dejar un comentario compartiendo cuál de estos datos te pareció más curioso. Ayuda a que más mentes curiosas encuentren su camino tranquilo hasta aquí, noche tras noche. Pero si ya empiezas a sentir que el sueño te alcanza suavemente, no hay ningún otro lugar al que necesites ir esta noche. Deja que la última idea de este recorrido sea simplemente esta. Las civilizaciones se transforman, los imperios caen, las naciones nacen y evolucionan. Pero las historias contadas con cuidado genuino siempre encuentran su propio camino hacia nuevos oyentes curiosos. Descansa bien esta noche. Buenas noches.